Hola, soy Andrea Gómez Sánchez. Hola, soy Santiago Hurtado. Hola, soy Lucero Suárez. Hola, soy Xiomara Mejía. Hola, soy María Vida Álvarez y hoy hablaremos de la lectura de Anthony Giddens titulada Un mundo desbocado. Vivimos en un periodo crucial de transición histórica en donde los cambios nos afectan prácticamente a todas las partes del mundo. Giddens nos expresa que nuestra época surgió bajo el impacto de la ciencia, tecnología y pensamiento racional. Asimismo, la cultura industrial occidental fue forjada por la Ilustración. Filósofos de este movimiento trabajaban con una máxima simple pero poderosa. Uno de ellos, Karl Marx, expresó este concepto con mucha sencillez, mencionando que debemos entender la historia para poder hacer historia. Según su planteamiento, con el desarrollo de la ciencia y tecnología, el mundo llegaría a ser más estable y ordenado. Sin embargo, el mundo de hoy no se parece mucho al pronóstico. En vez, parece que tenemos cada vez menos control sobre él, y algunas de las tendencias que se supone harían la vida más segura han tenido a menudo el efecto contrario. Actualmente nos enfrentamos a riesgos que jamás hemos tenido que afrontar. Muchos de estos están ligados a la globalización, que ha introducido otras formas de riesgo e incertidumbre. Por ello, en el campo de batalla del siglo XXI, todos estamos en contacto regular con otros que piensan y viven de manera diferente. Por un lado, los cosmopolitas aceptan esta complejidad cultural, mientras los fundamentalistas lo encuentran perturbadora y peligrosa, refugiándose en una tradición renovada con violencia en muchas ocasiones. Como el autor menciona, debemos confiar en que una actitud cosmopolita triunfe, pues nunca llegaremos a ser los amos de nuestra historia, pero debemos encontrar diversas maneras de controlar las vías de nuestro mundo. Iniciamos con la globalización. Esta es la razón por la cual vivimos en un mundo de transformaciones que afectan casi cualquier aspecto de lo que hacemos, de lo que nos rodea y de nuestra realidad. La globalización refiere a la tesis de que ahora todos vivimos en un mismo mundo interconectado. Pero ¿de qué manera exactamente? Además, ¿es válida esta idea? Muchos creen que no. Este grupo de personas se les llama escépticos. Según este grupo, la economía no es globalizada, es igual a la que existía en periodos anteriores. Creen que la mayoría de países ganan una pequeña parte de su renta con el comercio exterior. Y los escépticos tienden a situarse en la vieja izquierda política como un mecanismo de protección al estado de bienestar. Además, los escépticos piensan que la globalización es una ideología propagada por librecambistas, todo para destruir los sistemas de bienestar que ya están planteados. Por otro lado, tenemos a los radicales, quienes creen que la globalización es muy real y sus consecuencias pueden verse en todas partes y todos los días. Asimismo, creen que el mercado global está mucho más desarrollado y que ahora ignora las fronteras nacionales. Citando a la lectura de Giddens, no es sorprendente que nadie respete ya a los líderes políticos, debido a que la noción Estado-nación cada vez tiene menos poder. Según Giddens, los radicales tienen la noción correcta. Esto debido a que hay más comercio mundial que nunca. Existe un espectro más amplio de bienes y servicios y el nivel de flujos financieros y de capitales es sin precedentes. Giddens asimismo explica que ambos grupos se equivocan al analizar la globalización solo por el lado económico, pues esta es política, tecnológica y cultural, y se ha visto afectada o ha visto muchos cambios en sí mismo debido a los nuevos sistemas de comunicación. La comunicación electrónica instantánea no es solo una forma de transmitir noticias o información, sino que altera nuestra vida, nos conecta más, nos vuelve interconectados. Además, es incorrecto pensar que la globalización solo concierne a los grandes sistemas como el orden financiero mundial, pues influye en aspectos de nuestras vidas como los valores familiares o el rol de la mujer tradicional. Además, la globalización no está evolucionando equitativamente y muchas de sus consecuencias son sumamente serias, como una gran desigualdad y un enorme riesgo ecológico, además de subdesarrollo en naciones menos privilegiadas. Mientras estos cambios toman forma, se crea algo sin precedentes, una sociedad cosmopolita mundial. El riesgo. El concepto de riesgo no existía en la Edad Media ni tampoco en las demás culturas tradicionales. La idea de riesgo parece haber tomado cuerpo en los siglos XVI y XVII. Este término estaba orientado originalmente al espacio, luego se trasladó al tiempo. Llegó posteriormente a referirse a una amplia gama de diferentes situaciones de incertidumbre. Las culturas tradicionales y el riesgo.
Las culturas tradicionales no tenían un concepto del riesgo porque no lo necesitaban. Riesgo no es igual a amenaza o peligro. El riesgo se refiere a peligros que se analizan activamente en relación a posibilidades futuras. Todas las culturas anteriores, incluyendo las grandes civilizaciones antiguas del mundo, como Roma o China tradicional, utilizaban las ideas de suerte, destino o voluntad de los dioses, donde ahora tendemos a colocar el concepto de riesgo. En las culturas tradicionales, si alguna persona tenía un accidente o prosperaba, eso se debía a los dioses y espíritus. La aceptación del riesgo. La aceptación del riesgo es una condición de excitación y aventura. Pensemos en el placer que mucha gente siente al manejar rápidamente o al subirse a una montaña rusa en un parque de atracciones. Una aceptación positiva del riesgo es la fuente misma de la energía que crea riqueza en una economía moderna. El riesgo y la sociedad industrial moderna. La sociedad industrial moderna está enfocada en el cambio que quiere determinar para su propio futuro, en lugar de dejarlo a la religión, la tradición o a la naturaleza. El capitalismo moderno difiere de todas las formas anteriores del sistema económico por sus actitudes hacia el futuro. Se plantea en el futuro al calcular el beneficio y la pérdida y, por lo tanto, el riesgo como un proceso continuo. Gracias a la invención de la contabilidad en el siglo XV en Europa, se hizo posible analizar con precisión las posibilidades de invertir dinero para ganar más dinero. La idea de riesgo va acompañada del surgimiento del seguro. El seguro está diseñado para proteger contra peligros que antes eran considerados disposiciones de los dioses, como enfermedad, pérdida de empleo y vejez. El seguro es la línea de base con la que la gente está dispuesta a asumir riesgos. El seguro proporciona seguridad, pero en realidad es parasitario del riesgo y de las actitudes de la gente hacia él. Aquellos que ofrecen seguros están simplemente redistribuyendo riesgos. La idea de riesgo siempre ha estado relacionada con la modernidad. Giddens explica el por qué este concepto asume una nueva y peculiar importancia en el periodo actual. El autor comenta que se supone que el riesgo era una forma de regular el futuro, normalizarlo y traerlo bajo nuestro dominio, pero las cosas no han resultado así, ya que nuestros mismos intentos por controlar el futuro tienden a volver hacia nosotros. Existen dos tipos de riesgos, el externo y el manufacturado. El riesgo externo se experimenta como viniendo del exterior. El riesgo manufacturado es el riesgo creado por el impacto mismo de nuestros conocimientos crecientes sobre el mundo. La mayoría de los riesgos medioambientales vinculados al calentamiento global entran dentro de esta categoría. La diferencia entre ambas clases de riesgo es la siguiente. En toda cultura tradicional y sociedad industrial, hasta el umbral del día de hoy, la preocupación por los riesgos que venían de la naturaleza externa, es decir, las malas cosechas, inundaciones o plagas, eran temas constantes de preocupación. Sin embargo, llegó un momento, y este es muy reciente en términos históricos, en el que el ser humano se preocupó mucho menos de cómo había afectado a la naturaleza. Esto marca la transición del predominio del riesgo externo al del riesgo manufacturado. El alarmismo y el encubrimiento. Si un miembro del gobierno, o un científico, o un investigador detecta una situación riesgosa, debe proclamarlo. Este riesgo debe ser ampliamente difundido, porque se debe convencer a la gente de que el riesgo es real. Se debe montar un escándalo. Pero ¿qué sucede si se monta un escándalo y el riesgo resulta ser mínimo? Los implicados serán acusados de alarmismo. Ahora supongamos que las autoridades deciden que el riesgo no es muy grande. Pero si los acontecimientos suceden de otra manera y el riesgo resulta ser grande, las autoridades serán acusadas de encubrirlo. El conocimiento científico y el riesgo. Nuestra relación con la ciencia y la tecnología es hoy muy diferente de la que era en tiempos anteriores. Antes, las personas simplemente asumían las opiniones de los expertos. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas tienen un rol más activo y comprometido con la ciencia y tecnología. Es así que actualmente no es posible simplemente aceptar los hallazgos que los científicos presentan. Otro de los temas es la tradición. Muchas de las cosas consideradas tradicionales son simplemente producto de los 2 últimos siglos, como el kilt escocés, producto de la revolución industrial en el siglo XVIII. Y es que hay poco interés en la tradición, ya que la Ilustración dio mala fama a la tradición, diciendo que es una teología incomprensible y que se debe dar paso a un conocimiento útil. La tradición surge recién en la modernidad, cuando los pensadores de la Ilustración la identificaron como dogma e ignorancia. Todas las tradiciones son inventadas, de manera que ninguna sociedad tradicional fue totalmente tradicional. Llevan incorporado el poder y pueden ser alteradas y transformadas, por lo que no hay tradición pura. Asimismo, el tiempo no define una tradición, sino el ritual y la repetición. Además, son propiedades de colectividades y tienen guardianes con posición de poder. Hoy en día, la tradición ha tenido cambios debido a la globalización. En Occidente, las instituciones públicas y la vida cotidiana se están desprendiendo de las influencias de la tradición, por lo que las sociedades con estilo de vida tradicional se están perdiendo. Pero la tradición no desaparece, sino que florece en todas partes en versiones diferentes. Asimismo,
Hay consecuencias para la tradición, ya que ésta resurge en algunas situaciones y cede ante la modernidad, vaciándose de contenido y comercializándose en kitsch. Giddens reconoce que la tradición es necesaria en una sociedad y que éstas perdurarán. Pero el cambio de la tradición introduce nuevas dinámicas. Se ve un choque entre la autonomía de la acción y compulsividad y el cosmopolitismo y el fundamentalismo. La autonomía es la facultad para accionar según criterio propio, y en lugares en donde la tradición ha retrocedido se vive de manera abierta y reflexiva. Pero el lado oscuro es el aumento de adicciones y compulsiones. La adicción es una autonomía congelada que tiene que ver con la influencia del pasado sobre el presente. Una característica es la repetición, y hoy en día cualquier actividad puede ser invadida por ella. Vemos la adicción cuando tenemos que elegir y en vez de ser impulsados por la autonomía, nos impulsa la ansiedad. Y mientras la influencia de la tradición se deteriora y prevalece la elección de estilo de vida, la base de nuestra identidad cambia y el yo es recreado activamente. Otro choque es entre una actitud cosmopolita y el fundamentalismo. El cosmopolitismo es una ideología que considera que todos los seres humanos pertenecen a una misma comunidad con una moral compartida, mientras que el fundamentalismo, el cual surge de influencias globalizadoras, pide una vuelta a las escrituras básicas y pide que sean leídos literalmente y aplicados en la vida social, política y económica. Sin embargo, es un problema, ya que hay posibilidades de violencia y es el enemigo de valores cosmopolitas. La familia tradicional era considerada como una unidad económica. Sus características principales fueron la desigualdad entre los hombres y las mujeres. En Europa, las mujeres eran propiedad de sus maridos o de sus padres, y esta desigualdad se extendía también a la vida sexual. Los niños y mujeres no tenían derechos. A los niños no se les reconocía como individuos, y a los padres solo les preocupaba la contribución económica que ellos hacían. La sexualidad estaba dominada por la virtud femenina. En muchas culturas, la aventura sexual se ha tomado como un rasgo positivo de la masculinidad, mientras que las mujeres sexualmente aventureras eran rechazadas. Y la homosexualidad masculina en algunas culturas había sido tolerada o abiertamente aceptada, mientras que en otras sociedades la condenaban como un fenómeno antinatural. Lo que la mayoría de los países occidentales llamaban la familia tradicional, en realidad fue una fase tardía, transicional, en el desarrollo familiar durante la década de los 50. Aún hay una visión negativa de la homosexualidad, pero esta ha disminuido. Hay una separación de la sexualidad y la reproducción. La sexualidad, que solía definirse tan estrictamente en relación al matrimonio y a la legitimidad, tiene ahora poca conexión con ella. Y la familia ha dejado de ser una entidad económica. El matrimonio y la familia son instituciones conchas. A lo que se refiere es que tienen el mismo nombre, pero han cambiado sus características básicas. En la familia tradicional, que la pareja esté casada era solo una parte. Lo principal eran los lazos que se tenían con los niños y con otros parientes. Hoy, la pareja esté casada o no, es el núcleo de la familia. Y la pareja significa que es una unidad básica en comunicación emocional o intimidad. El matrimonio nunca antes se había basado en la intimidad y en esta comunicación emocional. La comunicación es la forma de establecer el vínculo y también el motivo principal de su continuación. La idea de una relación es reciente. Antes no se necesitaba hablar de la intimidad y compromiso, porque el matrimonio era el compromiso que se realizaba a la fuerza. Además, la posición de los niños aquí es algo paradójica. En la familia tradicional, los niños eran un beneficio económico, mientras que en la familia occidental actual, el niño es una carga económica para los padres. Hay tres áreas principales en las que la comunicación emocional y la intimidad están reemplazando viejos lazos que solían unir la vida privada, los cuales son las relaciones sexuales y amorosas, las relaciones padre-hijo y la amistad. Todas estas deben estar basadas en una relación pura, por lo cual también está basada en una comunicación emocional, en el que se debe entender el punto de vista de otro y debe haber una confianza activa. Además, también debe tener una democracia de emociones, donde todas las partes tienen los mismos derechos y obligaciones, hay un respeto y se quiere lo mejor el uno para el otro. Democracia. Para comenzar debemos aclarar qué es la democracia. Según Giddens, la democracia es el principio activo más poderoso del siglo XX. El autor la define como un sistema que implica la competencia efectiva entre partidos políticos que buscan puestos de poder,
Junto con ella se encuentran las libertades civiles, tales como la libertad de expresión y discusión. La democracia llega a desarrollarse totalmente en Occidente a finales del siglo XX. Fuera de Europa, en Norteamérica y Oceanía, ha habido pocas democracias duraderas. Sin embargo, desde los años 70, la cantidad de regímenes democráticos se ha hablado alrededor del mundo. Pese a ello, Giddens expresa que no podemos estar seguros de la solidez de la transición democrática de muchas naciones. Aún así, esta ha experimentado un avance casi igual desde 1960. ¿Pero por qué? Giddens expresa que para tener una explicación mejor debemos resolver lo que llamaría la paradoja de la democracia. Esta se basa y nos explica que la democracia se expande por el mundo. Sin embargo, se observa que los ciudadanos de países democráticos están cada vez más desinteresados en el régimen democrático al mismo tiempo que éste se expande por el mundo. Los cambios analizados en el texto explican por qué. Cada vez para más personas en el mundo la vida ya no es vivida como un destino. Los regímenes autoritarios no concuerdan con otras experiencias vitales como la flexibilidad y el dinamismo, que son necesarias para competir en la economía mundial electrónica. Por otro lado, muchos consideran a la política como un negocio corrupto en el que sus líderes se preocupan por sí mismos. La gente joven ve como cuestiones más importantes las ecológicas, los derechos humanos, la política familiar y la actividad sexual. Además, a nivel económico, no creen que los políticos puedan ser capaces de controlar las fuerzas que mueven el mundo. Por ello, el autor plantea la pregunta: ¿cómo pueden mantenerse activos la democracia y el gobierno cuando parece que han perdido su posición privilegiada? Giddens cree que hay una respuesta. Lo que se necesita en los países democráticos es democratizar la democracia. Se requiere una profundización en la democracia, pues los viejos mecanismos de poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que aquellos que los gobiernan. A medida que las tradiciones pierden fuerza, lo que antes parecía venerable y digno de respeto puede pasar a ser pintoresco o incluso ridículo. Por ello, no es causal que haya habido en el mundo tantos escándalos de corrupción en los últimos años. Eso significa que cada nación debe tener medidas anticorrupción en todos los ámbitos. Asimismo, resalta que los partidos políticos deben acostumbrarse a colaborar más con movimientos sociales, pues en las sociedades contemporáneas la gente se involucra más que antes en grupos y asociaciones. De igual manera, la democratización de la democracia depende también del fomento de una cultura cívica sólida. La esfera cívica ha de crearse desde abajo, a través del resurgimiento de la cultura cívica. El gobierno, la economía y la sociedad civil han de estar equilibrados, pues si una domina sobre las otras, las consecuencias pueden ser nefastas. No podemos dejar a los medios de comunicación fuera de esta ecuación, ya que tienen una doble relación con la democracia. Por un lado, la emergencia de una sociedad global de la información es una potente fuerza democratizadora. Por otro, la televisión y los otros medios tienden a destruir el propio espacio de diálogo que abren. Asimismo, hablar de democracia por encima del nivel de la nación puede parecer poco realista. Estas ideas fueron ampliamente debatidas hace 100 años. En lugar de una era de armonía, llegaron dos conflictos mundiales en el siglo XX. ¿Son diferentes ahora las circunstancias? Giddens piensa que sí. Ahora el mundo es mucho más interdependiente que hace un siglo. Pese a ello, la otra cara de la moneda es que los problemas comunes que afrontamos hoy también son mucho mayores. Pero ¿cómo puede promoverse la democracia por encima del nivel del Estado-nación? Para explicar ello, Giddens se centra en las organizaciones transnacionales e internacionales, ya que el sistema transnacional puede contribuir activamente a la democracia dentro de los estados. Los tribunales europeos, por ejemplo, han llevado una serie de decisiones que rigen dentro de los países miembros. Si miramos el mundo a finales del siglo XX, podemos ver motivos para el optimismo y el pesimismo en igual medida. A pesar de ello, la democracia parece florecer solo en tierras que han sido cultivadas a largo plazo, más no en sociedades o regiones con poco historial de gobiernos democráticos débiles. Pero quizás esté cambiando todo. En lugar de pensar en la democracia como una flor frágil, Giddens plantea que quizás deberíamos verla como una planta robusta, capaz de crecer incluso en terreno baldío. Finalmente, el autor nos expresa que si su tesis es correcta, la expansión de la democracia está ligada a los cambios estructurales de la sociedad mundial. La promoción de la democracia a todos los niveles es algo por lo que vale la pena luchar, pues nuestro mundo enfocado necesita más autoridad y esto solo podrá lograrse y proveerse a través de las instituciones democráticas. Conclusiones. Globalización. Se puede decir que, para 2007, Giddens tenía ya una visión sumamente clara y completa sobre todo lo que conlleva la noción de la globalización, término que es cada día más vigente en nuestra era instantánea e hiperconectada. De la misma forma, en el trabajo de Giddens se evidencia que la globalización no está asentada ni asegurada, por el contrario, está llena de inquietudes y divisiones profundas. Riesgo. Tal y como menciona Giddens, se mira como se mire, estamos atrapados en la gestión del riesgo.
Los gobiernos no pueden pretender que los riesgos son inexistentes y cuando identifiquen un riesgo deben tratarlos de manera cautelosa. Y nosotros como individuos tampoco podemos pretender que los riesgos son inexistentes. Vivir en una era global significa manejar una variedad de nuevas situaciones de esta índole. Tradición. Es interesante entender que la tradición es una creación de la modernización, que se reinventa y que estos cambios pueden darnos autonomía y pertenencia a una comunidad grande, pero también puede llevarnos a adicciones y fundamentalismos. Familia. La familia y el matrimonio son instituciones conchas, mantienen su mismo nombre pero sus características básicas han cambiado. Ahora, esas deben basarse en la comunicación emocional y en una relación pura en la que domina una democracia de emociones. Democracia. Finalmente el autor concluye que, si su tesis es correcta, la expansión de la democracia está ligada a los cambios estructurales de la sociedad mundial. La promoción de la democracia a todos los niveles es algo por lo que vale la pena luchar, pues nuestro mundo desbocado necesita más autoridad, y esto solo podrá lograrse y proveerse a través de las instituciones democráticas. Gracias.